Muy buenas tardes. Hoy son las 5 p.m. en Santiago de Chile y vamos a hacer una entrevista a Marcelo Pasos. Él es economista ecuatoriano. Ha tenido, entre otros cargos, la representación de la Oficina Comercial de Ecuador en la Ciudad de México. Y bueno, la materia que nos convoca hoy es el acuerdo comercial que viene con México y las medidas que se han tomado sobre aranceles. Así que vamos a darle paso a Marcelo para que podamos entrevistarlo. Hola, estimado Marcelo, ¿cómo estás? Querido Roberto, muy buenas tardes, qué gusto. Qué bueno, qué bueno. Estamos al aire y bueno, hemos presentado ya tu perfil. Es un gusto tenerte con nosotros. Eh, bueno, cuéntanos un poquito cómo va la vida, por dónde estás. Eh, Tú siempre tan inquieto, ¿en qué te hallas en estos momentos? Pues gracias, Roberto. Luego de una gran experiencia sirviendo en ProEcuador, en Corea del Sur y en México, pues tomé unos nuevos rumbos y tuve la gran oportunidad de juntarme o entrar a formar parte de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de México. Es la cúpula empresarial más grande, más antigua, más vertebrada de este país muy querido, gracias a la invitación de su presidente. Y es bueno tomar a veces un cambio de rumbo que te permite crecer profesionalmente, tener nuevos retos, pero al mismo tiempo también te permite ayudar a lo que ha sido la esencia de uno, que es fomentar el comercio para las empresas de Ecuador, pero desde otros campos ya más privados, donde tienes más flexibilidad para poder realizar seguimientos y otras actividades que muchas veces dentro del sector público te limitan dentro de un marco específico. Así que a tus órdenes y a las órdenes de toda la red que tú manejas. Excelente, Marcelo, y felicitaciones por esos cambios. Yo siempre digo que cuando uno ha servido con cariño desde lo público, puede con muchísima paz nutrirse y nutrir desde lo privado. Y por supuesto, ya pasados los años, volver a la esencia que uno tuvo desde joven, ¿no? De servir a lo comunitario. Así que estamos seguros que vas en una carrera brillante como siempre. Bueno, querido Marcelo, gracias por ese update para todos nosotros. Nosotros, tú sabes que te consideramos uno de los miembros de la Red Santa Cruz de Inversores de Impacto. Tú has sido parte del equipo eh, en distintos momentos y bueno, sería muy interesante que nos cuentes. Yo voy a hacer una breve introducción sobre algunos puntos que he estado investigando a raíz del tema que nos convoca hoy en esta entrevista. 27% de aranceles a México desde Ecuador, una decisión del presidente Noboa, que ha sido comentado, incluso consultada la presidenta de México, ¿no es cierto? Hizo incluso alguna broma que ha sido contestada por los camaroneros ecuatorianos. Eh, Así que bueno, se va tomando este tema como es, ¿no? Como un tema que no desune de ninguna manera a nuestros pueblos, sino que es un tema que evidentemente hay que analizarlo técnicamente en sus virtudes, costos y beneficios, ¿no? Bajarle un poco el perfil a todos los temas políticos y más bien enfocarnos en lo técnico. Se entiende que básicamente hay aceites, hay enlatados, pero sobre todo hay cacao que se exporta de Ecuador hacia México. Y bueno, veíamos algunas notas de prensa en las cuales empresas como Interagri, ¿no es cierto?, exportan 7% de su producción a México. Eh, y bueno,
hay otros analistas como Alberto Acosta Burneo, colega nuestro, contemporáneo de ambos, ¿no? Cuando yo estuve saliendo, él entraba y creo que cuando él salía tú entrabas, algo así es, ¿no? A la universidad. Él decía que hay que mantener separado lo político de lo económico, y me parece que es una visión acertada. Pero bueno, por eso, más que entrevistar a colegas que están en los medios, más bien entrevistar a colegas que están en los mercados, ¿no? Y por eso queríamos conversar contigo. Eh, ¿Hay algún tema adicional que hemos conversado a colegas que son, eh, que están trabajando en los sectores agro y nos decían que finalmente parecería que no va a ser un tema tan complejo a la larga, sobre todo si es que va a haber este tratado de libre comercio? Así que un poco dejo ahí la cancha como para que nos puedas comentar, por favor, una visión general igual, mi querido Marcelo. Gracias, Roberto. Efectivamente, se anunció la medida. Para que tome efecto una medida arancelaria, tiene que ser notificada. Es decir, con un solo tweet no se puede implementar una medida, sino que demanda de un proceso de notificación, no solo a la contraparte, sino que hay que recordar que tenemos acuerdos en el marco de ALADI y obviamente dentro de la OMC, dentro de la normativa internacional de comercio, donde hay que sustentar debidamente cualquier medida comercial para que eso no nos pueda llevar a un posible panel con la parte que se sienta afectada en este momento. ¿Por qué? Porque la contraparte, si se siente afectada, obviamente podrá analizar o querrá tener en derecho la opción de una defensa, en este caso un panel ante la OMC, y eso puede también dar paso a una retaliación o posteriormente, si hay un panel y una resolución a medidas compensatorias. Entonces, hay que saber medir y justificar bien las medidas. Yo creo que esto vale y es muy importante enmarcar lo que está sucediendo con Estados Unidos y las medidas de Donald Trump de imponer aranceles a Canadá, Estados Unidos y China. Justamente el presidente Donald Trump invoca una ley de seguridad nacional que justifica una violación, llamemos así, a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, conocido como el TEMEC, por el lado de México. Es decir, que no puedes simplemente elevar aranceles porque tienes un tratado de libre comercio, pero por un tema de emergencia, como ha sido declarado y justificado por Estados Unidos, se toman estas medidas que ya han sido suspendidas en el caso de México y en el caso de Canadá, luego de una conversación entre los presidentes, al menos por un mes, hasta evaluar la evolución de las acciones que se tomarán para controlar el tráfico de fentanilo y de la migración ilegal. Es decir, este tema de emergencia tenía una justificación política, no comercial, pero de alguna forma, aunque sea controversial, tenía una justificación. En el lado de Ecuador, ¿cuál es la justificación? Yo no la conozco. Yo he tenido la oportunidad de preguntar a muchas personas con las que he estado en contacto desde que salió esta publicación y nadie conoce una justificación que realmente podría tener una base legal que permita exceptuar de las preferencias arancelarias o de los acuerdos que se tienen en ALADI y OMC. Habría que verificar también los techos, los máximos arancelarios para los productos. Si se habla de un 27%, bueno, no sé si eso es transversal y eso podría sobrepasar los techos, lo cual no es permitido en el marco del OMC. Es decir, hay muchas más preguntas que respuestas. Lastimosamente, y eso es algo que este anuncio, más allá de lo económico en México,
y te lo comento porque estoy en contacto, soy parte de un consejo asesor de tratados comerciales, con nombramiento, con todo. Lastimosamente en la comunidad empresarial ha causado burla la medida, justamente por todas estas consideraciones, abro comillas, por ser antitécnica, por ser inoportuna y por no contar con la mínima estrategia de realmente conseguir su objetivo, que es negociar un tratado de libre comercio. Cierro comillas, son los comentarios textuales del sector empresarial, de los que conocen de comercio exterior. Y por el lado de la prensa, creo que ya todos hemos visto, pues, el son de burla y Claro. también a nivel de la presidenta, que ha manifestado de una forma casual el minimizar el impacto o no quiso profundizar en un debate, ya que sus problemas actualmente son realmente complejos con Estados Unidos, con los temas de seguridad, y pues aparentemente no quiere escalar este debate con Ecuador por temas políticos y por temas ni siquiera comerciales. Entonces, muy hábilmente los ha dejado al margen del debate público. Más allá de que pueda existir obviamente una sensibilidad en el sector camaronero, que lo comparto, hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio negociado no se cerró por tres temas. Y banano, un tema financiero, pero el de mayor sensibilidad era el de camarón. Obviamente el ejemplo entregado por la presidenta del camarón tiene ese contexto. Más allá de eso, creo que muy hábilmente logró cortar ese diálogo y bajarle de la agenda coyuntural. Oye, y entonces este camarón de Sinaloa, tú que eres ecuatoriano y que eh, vives allá, eh, ¿cómo es en calidad? Mira, creo que hablar de colores, Eso es lo que sabores, dice la presidenta, ¿no? Ella dice sí, que es más delicioso el camarón de Sinaloa y el presidente de la Cámara de Acuicultura de Ecuador le dice que respeta el gusto de la presidenta, pero que en cifras los mercados internacionales prefieren el camarón ecuatoriano, ¿no? siempre hablar de temas que son muy subjetivos es muy personal. Sin embargo, sí, permíteme contestar desde lo siguiente. Acá, la mayor cantidad de camarón de acuacultura, ¿no? Se produce efectivamente en la zona norte de México, y es muy estacional. Es decir, entre diciembre y mayo aproximadamente casi no hay producción, porque el clima es muy fuerte y eso no permite que las piscinas, Las larvas. exacto, puedan crecer saludablemente, las empacadoras no trabajan. Entonces es muy diferente la condición que se tiene en Ecuador, donde se produce todo el año. Hay que recordar también que hubo una transferencia de tecnología, sobre todo del ADN, de la variedad Banamey, que es muy similar, porque se trabajó eso desde Ecuador y México en cooperación hace mucho tiempo. Y en el año 2015 se cerraron las exportaciones al Ecuador por temas, alegando cierto tipo de virus. Y eso permitió que la caída de la producción de México se recupere, y hasta la fecha no se pudo abrir el mercado. Ese es un tema muy profundo, el cual lo hemos analizado a profundidad, e inclusive Ecuador presentó un reclamo ya en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Entonces, hablar de temas del sabor, del color, mira, puede ser, para mucha gente puede ser cierto, para otros no, el que se consuma más de uno, más de otro. Creo que no viene aquí al tema, porque es un tema subjetivo. Obviamente, al Claro, en mexicano le gusto de gusta. colores. No, sí, pero sí hay que ver que el tema de camarón está fresco. Es un tema que se lo asocia. Cuando hablan de Ecuador, aquí en México hablan del tema del camarón. Entonces, yo creo que lo más trascendente es que van a utilizar el camarón en negociaciones, en posicionamiento. El tema del chocolate, por ejemplo, tradicionalmente se ha hablado del origen del chocolate. También en México se Claro. habla de que el origen fue aquí, en Ecuador.
lo que Ecuador siempre ha reconocido es que la palabra el chocolate también nace de acá. Entonces, mira, ha habido una hermandad que se ha trabajado por años a nivel diplomático para entender cómo existe esta convergencia y esta unidad de los pueblos en un trasfondo cultural de comercio. Las rutas de comercio más antiguas también vienen por Ecuador y México. Entonces, los temas coyunturales del vaivén, del péndulo político, no pueden determinar la unidad de los pueblos, no pueden determinar ni siquiera el libre mercado, porque ya creo que podemos hablar del tema de mercado, perdón por estos sonidos que pasan ambulancias. No se Pero, escucha. qué bueno. Tranquilo. Pero es importante determinar que, mira, a pesar de que en abril del año 2024 hubo un rompimiento de relaciones diplomáticas por justificaciones políticas, la dinámica comercial siguió su potencia creciente. Tanto es así que cuando yo tomo la decisión de desvincularme de ProEcuador en junio e inicio mis funciones en la Confederación de Cámaras de México, la inercia que traíamos, pues sigue de una forma que se rompe todo récord histórico de exportaciones de Ecuador a México. Y si analizamos ya un poquito más las cifras, sí, efectivamente, existe el efecto del cacao que hace que crezcan más, pero lo mismo sucede con Corea y con otros socios comerciales. Las exportaciones de Ecuador por efecto del cacao crecieron en general en todos los mercados, pero si excluimos un poquito el efecto del precio y nos fijamos en toneladas, que es donde hay menos variación, pues definitivamente tenemos la misma tendencia creciente. Pero mucha gente dice, bueno, es el cacao la mayor parte y lo que hace crecer, y no es así. Si vemos la composición del crecimiento de las exportaciones, teníamos cerámicas, macetas de Cuenca, y productos nuevos que eran totalmente impensables que se pueda exportar, y pues, la calidad hizo que empiecen a llegar productos muy nuevos, alimentos con valor agregado, procesados, pues se pudieron colocar acá, permitiendo una redistribución de las exportaciones que anteriormente sí estaban concentradas. Pero en las cifras miramos que post pandemia la tendencia es totalmente creciente y superamos a años anteriores. Entonces, la justificación de 500 millones de déficit que bajó a 200 millones aproximadamente, ¿no? y eso se da por reducción también de las importaciones de Ecuador, obviamente, ¿no? Pero si vemos y si eliminamos ese factor de un año, y no sé si pude compartir contigo unas líneas de tendencia con líneas de tendencia exponenciales, pues miramos tranquilamente que esas tendencias en el largo plazo, en periodos de 10 años, pues son de importaciones de Ecuador, pues, relativamente decrecientes, es decir, en el promedio no es que subieron tanto en el promedio, y las exportaciones de Ecuador, por el contrario, sí han crecido. Hay algo que no se está mirando, que es el comercio de servicio, Roberto. El comercio de servicios no se refleja ahí, pero te puedo comentar de las empresas de servicios. La que está ahí, ¿no? Sí, entonces en servicios, Ecuador empezó a tomar un posicionamiento muy fuerte en México, y lastimosamente este tipo de medidas en comercio de servicios no ayudan porque no son bienes, no hay un arancel, pero la imagen al momento de venta de un software, por ejemplo, afecta definitivamente tener una buena relación o no tener una buena relación, ni hablar en temas de inversión, obviamente. Sí, eso justo te iba a preguntar, ¿no? Que son los temas que nos interesan en la Red Santa Cruz. Finalmente, abrir un mercado no solamente es para los temas comerciales de bienes o de servicios, sino sobre todo para la cuenta de capitales, ¿no? O sea, la cuenta, digamos, corriente está muy bien, digamos, pero finalmente el Ecuador, por enfoque monetario de balance de pagos, por dolarización, requiere que la cuenta de capitales sea la que se mueva más. Y allí México estaba apostándole fuerte al Ecuador, pero son varias señales que han venido de la mano, ¿no? Lo primero fue la acción que se tomó, que bueno, finalmente fue apoyada por toda la población, y creo que todos los ecuatorianos de alguna manera lo entendimos, y creo que los mexicanos también. Pero este es como
como un segundo tema, ¿no es cierto?, que finalmente ya puede afectar al inversionista en el sentido de sentirse como que hay un sentimiento, ¿no es cierto?, negativo por parte de la autoridad, no de pueblo a pueblo, sino, pero de la autoridad. Y eso, obviamente, tú sabes que eh, siendo tan sensible la decisión del inversionista, es un asunto que no sé si se lo habrá medido, ¿no? No sé, bueno, esto es como para no especular. En términos prácticos, valdría la pena si nos puedes compartir algunas cifras sobre temas no solamente de la cuenta corriente, ¿no?, sino de la cuenta de capitales que tengas. Se muteó Marcelo. Aproximadamente en la última década, podemos mirar inversiones que superan tranquilamente los $1.000 millones en una década, ¿no? Tomando en cuenta varias inversiones de muchas empresas, pero si vamos a sumar la reinversión que han realizado las empresas mexicanas en Ecuador, tranquilamente superan los $5.000 millones. Te estoy hablando de una promedio de una década. Podríamos entrar ya a mirar detalles de qué empresas son, flujos y todo, pero la mayor cantidad de reinversiones e inversiones nuevas llegaron en el sector de telecomunicaciones, en el sector de retail, en alimentos procesados. Y hay nombres y apellidos, ¿no? Una de ellas, la adquisición de Fibeca por parte de FEMSA. De hecho, y de hecho, mira, qué casualidad que tú te encuentras en Chile. La inversión de FEMSA, cuya decisión fue tomada en México, no se refleja en esos flujos, en esos capitales, se refleja desde Chile, porque casualmente la sección farmacéutica es justamente, se centra en Chile. Entonces, una inversión mexicana muy fuerte cuyos registros estadísticos se registran desde Chile. Entonces, por eso es a veces el registro óptimo de inversión pues puede variar de una estadística del Banco Central con lo que tenemos en territorio, ¿no? Me encantó lo que comentaste en la introducción, que sí, los líderes de opinión que se encuentran, que trabajan de ello, tienen una perspectiva muy numérica, pero el mercado, el estar en territorio, a veces te hace complementar muy bien eh, ese Sí, análisis, ¿no? Ese un análisis, gran es punto, decir, encuentras gran el punto. nombre, el actor, qué sucedió aquí, qué sucedió acá. Es tejer un poquito más fino, que no distorsiona para nada, obviamente, el análisis. Quiero aclarar eso, ¿no? Pero entonces, dentro de las inversiones en México sí hay una sensibilidad, obviamente, a los temas políticos. Después del rompimiento de relaciones diplomáticas, te puedo comentar 2 o 3 intenciones de nuevos negocios que pues simplemente se detuvieron. Empresas norteamericanas que tienen base en México, como la empresa ADM, por ejemplo, con quien tuvimos diálogos permanentes, no pudieron llegar a incrementar sus inversiones justamente por estas coyunturas. Entonces, sí existe una sensibilidad como conclusión a lo que se refiere al flujo de capitales, a la cuenta de capitales, a la inversión extranjera directa, a la reinversión, porque genera incertidumbre. Adicionalmente, como tú sabes, vamos a unas nuevas elecciones, ya saliendo de lo bilateral. Si a eso le sumas la coyuntura que pues, se ve desde el mundo, pues no contribuye para nada en la toma de decisiones de negocios de, Ecuador con México. Yo conversaba hace unos días, con el gerente de inversiones de una de las más grandes constructoras de México. Ellos estaban buscando expandirse, entrar en proyectos de construcción de carreteras y otras infraestructuras. Y hace un año tenían la decisión de ir, estábamos armando una misión comercial, y obviamente por ahora la respuesta muy
muy política, inclusive ya de amistad, cuando llega un tiempo y me dicen, oye, las prioridades han cambiado. Y esa es una forma muy amable de decirte, pues ya no estamos interesados o no vemos las condiciones adecuadas en este momento de una forma elegante. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir, territorio desde el día a día. Muy bien. Oye, Marcelo, nos quedan como 5 minutitos y quisiera ver si hacemos preguntas y respuestas cortas como para ir desmanejando algunos elementos, ¿no? La parte general ha estado clarísima. Ahora, ¿cómo ven el tema? Te voy a preguntar sobre temas políticos, ambientales, culturales, económicos y sociales que afectan la relación con México, con las decisiones, ¿no? Hablemos de políticas comerciales. ¿Qué es, digamos, como para ti, el uno, dos o tres temas claves, si pudiera resumirlos en una palabra, eh, como escenario para lo que viene en este 2025, ¿no? En una, dos o tres palabras, temas de política comercial en expectativa. No sé si podemos hacer ese ejercicio. Para el año 2025 lo veo muy difícil, y no solo 2025, 2026, veo difícil retomar las negociaciones de un tratado de libre comercio, sobre todo si el presidente Noboa es reelecto y considerando que la presidenta actual viene del mismo régimen o del oficialismo que inició o que tuvo que lidiar con todo el problema diplomático. Así que veo muy difícil que a nivel de política de comercio exterior se pueda retomar. Eso no quiere decir que las empresas puedan seguir comerciando, pueden seguir comerciando. Veremos qué sucede con esto del arancel del 27%, porque eso podría sí tener repercusiones. Bueno, oye, nosotros estamos en el tema ambiental. No sé si tú estás bien al tanto del tema de URCU, que lo estamos haciendo acá a nivel de los Andes. En algún momento conversamos con inversionistas mexicanos, tenían mucho interés, porque obviamente México, y más aún ahora, con estas posibilidades de lo que pase con Estados Unidos, van a tener que abrirse con más fuerza hacia Europa. Y tú sabes que en Europa es mucho más relevante el tema de sostenibilidad y temas ambientales que en el mismo Estados Unidos o en la misma China, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el tema ambiental afectando en la expectativa que se viene, ¿no? Sí, Y te doy un Roberto. dato, ahí. Varios expertos en sostenibilidad y temas de carbono en específico comentan que la política que ha tomado Trump eh, podría ir más bien beneficiando al mercado voluntario, que es más mercado, que al mercado regulado, que es, digamos, el que manejan los estados, ¿no? Entonces, no sé, digamos, si es que en ese tema, que también es muy interesante en términos comerciales para Ecuador y para los países andinos, ¿cómo le ves? Mira, yo lo que te podría comentar que sí conozco son tres prioridades que tiene México en este instante. Número uno es el agua a nivel ambiental. Las inversiones de México y estrategia de atracción de inversión extranjera, no solo inversión local, están enfocadas en agua y generación de energía. Te voy a poner un ejemplo. En Aguascalientes tienen tantas oportunidades de inversión porque ahí se asienta una gran industria del sector automotriz y entre otras, y no pueden recibir ya a más empresas que quieren instalarse ahí por falta de energía. Y obviamente a nivel nacional, como en Nuevo León, donde está Monterrey, falta mucha agua y ese es el motivo por el cual no reciben más inversión. Entonces, a nivel ambiental, una de las grandes preocupaciones es el tema del agua. Inversiones hacia el exterior, yo desde México no conozco, sin embargo, sí son actores fundamentales en todos los foros internacionales, regionales, multilaterales. ¿Por qué? Porque México es signatario de muchos acuerdos, no solo a nivel comercial, sino ambientales, y eso obviamente genera que tengan compromisos que cumplir, ¿no? El CETEPAS y otros muchos. Pero hay un tema que yo quiero conectarlo con el tema ambiental y que se está trabajando mucho, y es el tema tecnológico atado a lo ambiental. Mencionabas de Europa, ya no se puede exportar a Europa si no tienes trazabilidad
de zonas deforestadas, etcétera. Mira, eso ya es algo que no es no es opcional. Una realidad del mercado, este tema. Entonces, acá lo que sí, donde sí hay muchísima inversión y trabajo en normativa es en incorporar a todo el tema ambiental la tecnología. Y es por eso que también una de mis líneas de trabajo actuales está en el tema de trazabilidad y tokenización de contratos, porque es algo que ya no hay opción. Entonces, más Y bien eso te iba a conversar hay un tema que conversar porque sí, efectivamente el tema de tokenización avanza hacia allá y los acuerdos de Bakú permiten ya la internacionalización. Entonces yo creo que ese puede ser un camino para justamente resarcir algunos daños de la política pública desde una política privada y conversación de inversión, ¿no? Tú ves que nosotros bien estamos triangulando en Chile inversiones globales hacia los Andes, porque digamos Santiago es la capital financiera de los Andes, ¿no? Entonces creo que podríamos conversar esos temas. Por eso me interesaba mucho que hablemos de ese punto. Y la Bueno, los temas seguridad. culturales. Y Claro, la seguridad, el comercio Chile tiene transfronterizo es una un tema relación más muy fresca crucial donde también la tecnología juega un rol fundamental. y México tiene básicamente los temas, ¿no es cierto?, de la Alianza del Pacífico con Chile. Eh, Así que ahí hay mucha tela para cortar, ¿no? Como para avanzar. Bueno, en temas culturales, económicos y sociales, creo que ya hemos cubierto más o menos los aspectos, porque este enfoque fue principalmente económico y la cultura de tranquilidad. Te cuento que acá los ecuatorianos, a los quiteños en particular, en Chile, creen que somos mexicanos, ¿no? Porque dicen que hablamos muy parecido. Entonces, es curioso, porque además, culturalmente tenemos muchos modos muy afines, así que creo que los quiteños y los de Ciudad de México siempre nos vamos a llevar bien. Oye, finalmente, mi querido Marcelo, ¿alguna idea que tú quieras redondear? Sobre todo si puedes topar algún tema social, ya que ahí hay un interés de los pueblos, ¿no es cierto?, por desarrollar elementos de acción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando hicimos las reformas del sector social, el tema del Progresa en México, ¿no es cierto? Todos los esquemas de protección social fueron muy bien evaluados a nivel global como un modelo en México. ¿Tú ves que algo de lo que se ha hecho en los últimos años desde un gobierno social, ¿no? que es el que ha tenido México, pueda generar aprendizajes o está todo tan contaminado que no se puede recuperar nada, ¿no? Yo muchas veces pienso que en Ecuador también se piensa que nada del tema de los derechos que están en la Constitución se puede recuperar. Eh, y finalmente, para mi gusto muy personal, eh, el tema de los derechos, si bien es costoso, no es un costo inmediato, ¿no? Sino que es un costo que se distribuye a lo largo del tiempo. Y no comulgo tanto con la idea de, por la dolarización, eliminar los derechos, sino más bien con la idea de hacer un diálogo social. Y hacia allá quería llevarte un poco, ¿no? En las formas de un diálogo social que pueda basarse en los intereses comunes en ese ámbito, como para retomar los temas comerciales en una lógica que pueda unir no solamente a los intereses de la gente, sino a los intereses de los políticos que deben servir a esa gente, ¿no? Sí, Roberto, muchas gracias. Mira, yo recuerdo con tus palabras una clase que tuve durante mi maestría en Corea, durante la especialización de estudios coreanos, y era el rol de las organizaciones civiles en el desarrollo social de Corea. Una clase que a mí me marcó mucho porque el rol de las organizaciones, de las ONGs, es clave en lo que tú acabas de mencionar. Y en este momento de distanciamiento diplomático, político, donde se está contaminando al ámbito comercial, lo que tú acabas de comentar es fundamental, y el rol de las organizaciones sociales en acercar a los pueblos es clave
es fundamental y yo te diría, no se olvida absolutamente nada del trabajo, todo es una semilla que tarde o temprano llega a germinar y a dar un fruto. Entonces, yo te diría que más bien lo que hay que fomentar es el diálogo a nivel de organizaciones civiles, de organizaciones sociales, para permitir reducir el distanciamiento entre Ecuador y México. Comentaba hoy en la mañana también, y lo comentaba con el presidente de nuestra confederación, donde siempre va a existir la voluntad para tender puentes de diálogo entre sectores empresariales de ambos países, lo mismo entre sectores sociales, con intereses comunes en lo ambiental. La aplicación, los derechos, comentabas, acá en México viene una reforma fuerte del sector judicial y sabemos que en Ecuador tendremos que tarde o temprano entrar en una reforma profunda también por todo lo que se vive. Eso hace que también el ambiente para hacer negocios no sea el mejor. Es en ese momento donde entran las organizaciones privadas. Por ejemplo, te doy un ejemplo, estamos trabajando aquí muy fuerte por establecer un centro de mediación, conciliación y arbitraje. Eso para los contratos de comercio exterior, para las inversiones, es fundamental. ¿Por qué? Porque nadie quiere llegar realmente a tener juicios y nuestra constitución actual reconoce, por ejemplo, centros de arbitraje regionales. Tranquilamente aquí podríamos ser un medio, un centro para que pueda Ecuador también tener espacios de credibilidad y espacios de solución amigable, neutral, de cierto tipo de contratos, pero al mismo tiempo, no solo en lo comercial, sino en lo social, hay que ir activando. No tenemos una Cámara Binacional de Comercio acá, no existe una asociación de ecuatorianos que necesita ser reforzada, trabaja muy bien, pero necesita ser reforzada. Pero faltan más ONGs, más iniciativas de orden cultural, de turismo, de ambiente, no sé, de todas las áreas que tú has mencionado, y yo creo que el rol de la organización civil es fundamental en esta instancia. Súper. Oye, te agradezco muchísimo porque la verdad es que tú entiendes muy claramente lo que es el diálogo hexagonal. Lo hemos hecho contigo, de hecho, Sí. en Corea, con inversionistas, y la verdad que fue una muy buena experiencia. Pero también lo que nosotros estamos promoviendo es hacer las paces, ¿no? Por eso te mencionaba la P de política, la A de ambiente, la C de cultura, la E de economía y la S de lo social, que es ese diálogo, muchas veces se llama social, nosotros lo llamamos hexagonal porque va juntando a los distintos players para pensar en la política pública no solamente como algo de Estado, ¿no? Y mucho menos de una persona que representa al Estado, sino más bien una política pública en el sentido de que los privados la construyen, las ONGs la construyen, las comunidades mismas pueden conversar. Y fíjate lo bueno de lo que tú mencionas sobre estos espacios de inversión que finalmente pueden tener recursos naturales a la mano si se invierte ciertas cosas en Ecuador y se trabaja a nivel de tokens, ¿no? Esas son las nuevas perspectivas de la digitalización y de la criptoeconomía que viene, ¿no? Así que bueno, Marcelo querido, muchísimas gracias por tu tiempo, creo que es siempre muy valioso conversar y bueno, te deseamos a nombre de toda la red Santa Cruz mejor de los éxitos en las gestiones que ya estás avanzando y bueno, al apoyo siempre, tú sabes que cuando se necesita hacer diálogos hexagonales allá o en cualquier otro lugar, estamos siempre a las órdenes, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto. Lo mismo, un saludo para toda la red y, como siempre, conectados y listos y dispuestos a colaborar. Buenísimo. Ya pues, dejamos grabado y lo vamos a publicar en un artículo, como siempre, queridos amigos. Un Marcelo, que abrazo. estés muy bien. Cuídate mucho. Chao, chao.